Hola, saludos y muy buenas noches. Bienvenidos. Hoy es miércoles 10 de noviembre del 2010. Hoy, José La Luz, el director, el productor general de esta entrega audiovisual, o de, como le dicen los dominicanos, este programa de televisión, pues bueno, no va a estar al día de hoy por asuntos personales. En su lugar estaré yo, Juan Carlos Espinal, y hoy vamos a tener un contenido interesantísimo de nuestra óptica, de lo que nosotros creemos. El ex militar, académico e intelectual, Rafael Percival, estará hablando con nosotros sobre seguridad democrática, sobre el plan de seguridad democrática, pero también estaremos hablando sobre todo lo que es la democracia dominicana, su vericueto, los vínculos de los Estados Unidos con los partidos políticos. ¿Cómo se llega al poder en República Dominicana? ¿Se llega porque yo estoy líder en las encuestas o se llega por una planificación estratégica de diversos mecanismos para lograr un objetivo último? ¿Y cómo se utilizan los capitales a través de los empresarios o de un sector de los empresarios para financiar los partidos políticos? Y si yo aspiro y si él es, va obviamente él a salir, porque a él fue que le invirtieron los capitales. Como hicieron ahora los republicanos y las corporaciones, eso es como que la Coca-Cola financia a un diputado republicano en la Florida. Si no financia al diputado o al candidato a diputado latino o negro o asiático, norteamericano o afroamericano, pues no saldrá. Va a ganar sencillamente el que tenga más plata. Eso es democracia. Vamos a hablar del constitucionalismo moderno. Vamos a hablar también de la reelección, del continuismo. Claro, dentro de un contexto democrático, dentro de un contexto de juego de las ideas. Vamos a hablar de los magnates de la prensa dominicana, de la gran prensa, cómo se controlan las estructuras, qué tipo de control social existe. Ya está abierto el debate y está usted bienvenido acá a Telenoche hoy con Juan Carlos Espinal, José La Luz y todo el staff. Vamos rápidamente a ver el personaje del día. El personaje del día está con nosotros. Vamos a verlo. La historia de posrevolución es muy rica en República Dominicana. Para usted comprender los procesos socioeconómicos y culturales del siglo XXI, es decir, del 2010, usted no solo tiene que ver lo que está ocurriendo alrededor del 2010 o lo que ocurrió el año pasado o hace 4 años o hace 8 años. No, nosotros somos como somos los dominicanos como Estado por lo que sucedió hace posiblemente 1 siglo o 2 siglos atrás. Pero ya yéndonos más a lo contemporáneo, la historia de la posguerra, la Guerra Fría, tradujo una profunda transformación en la estructura social, política, económica de la sociedad dominicana. Hay muchos autores que hablan sobre qué tipo de democracia vive la República Dominicana. Hay otros que plantean que hay que comprender la historia política contemporánea de acuerdo a su propia evolución. Se ha hablado mucho sobre lo que fue el imperialismo, que luego se convirtió en pentagonismo, y se ha hablado mucho sobre la influencia norteamericana en los asuntos internos de los estados neocapitalistas o en vías de desarrollo, como ellos le plantean a través de los organismos internacionales y a través de sus bancos, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y toda su estructura económica para la fijación, por ejemplo, de impuestos para mantener un status quo mundial, que es lo que se llama la globalización. Nosotros tenemos con nosotros a Rafael Percival, que está con nosotros, con el que vamos desde una óptica estratégica y geopolítica, vamos a definir qué está pasando en la isla de la Española, no solamente República Dominicana, en la isla de la Española, como el concepto lo dice, dos estados, República Dominicana, Haití, su concepto, su proceso en términos de las Fuerzas Armadas, que es su rango de influencia hacia la sociedad. Bienvenido, muy buenas noches, para nosotros es un honor tenerlo acá con nosotros. Sí, gracias Juan Carlos, y admirándote siempre por el gran contenido de tu discurso y al mismo tiempo estar integrado a este gran eslabón que tú no mencionaste, el gran proceso económico, político, social y cultural que se ha adentrado después de la Guerra Fría. Y eso eximiste a la parte militar, que ha habido una gran transformación en el pensamiento militar, político, después de la constabularia de Trujillo y la formación de la Guardia Republicana, posteriormente la Guardia Nacional fue la intervención,
la Policía Nacional y luego el Ejército Nacional. Y lógicamente el gran cisma que se dio en el gran contexto de la Revolución de Abril del 65 y el pensamiento evolutivo que ha tenido los militares y al mismo tiempo la involución que ha vivido la reforma de las Fuerzas Armadas, porque ha entrado un proceso involutivo. Tú más que nadie sabes que la Fuerza Armada nuestra es la única Fuerza Armada que está existente después del gran contenido de que fue la Guerra Fría y después de la muerte de Trujillo. Todas las otras Fuerzas Armadas que fueron creadas en ese gran contexto, podríamos decir, de la Guerra Fría y la intervención norteamericana, la Fuerza Armada haitiana desapareció, la Fuerza cubana con la revolución de Fidel Castro desaparece de tajo, las Fuerzas Armadas de Somoza desaparece, en el 48 desaparece también las Fuerzas Armadas de Costa Rica, y aquí la única que ha logrado sobrevivir, podríamos decir, es la Fuerza Armada Dominicana. En ese gran contexto evolutivo de que no se pueden sostener hoy en día y, lógicamente, el contenido de lo que es la defensa y la seguridad y los nuevos roles de las Fuerzas Armadas, porque no existe defensa, no hay guerra hoy en día en pie en América Latina y en el Gran Caribe como existía lo que era la consistencia pacífica y todo eso. No obstante, usted dice no hay un confrontamiento bélico armado convencional, es decir, dos fuerzas antagónicas en combate, pero existen diversas fuerzas. Amenazas. Y no son amenazas desde mi punto de vista, ya son realidades. Por ejemplo, hay toda una guerra no convencional declarada por el crimen organizado internacional para la construcción y la adquisición de territorios en República Dominicana a través de los puntos de droga, del microtráfico. Es decir, aparte de eso está el narcotráfico introduciéndose dentro de los esquemas y las esferas del status quo en República Dominicana, dígase banca, dígase comercio, dígase Fuerza Armada. ¿Inducido por quién? Esa es mi pregunta. Esa es mi pregunta. Bien. Esas amenazas que nosotros tenemos, por ejemplo, con el narcotráfico hoy, y esto no tiene ningún costo político porque yo no soy político. A los políticos no lo pueden decir, a los políticos no lo quieren hablar. Cuando el profesor Rocha en su composición social dominicana divide la sociedad dominicana, la divide en tres clases: la baja, baja pobre y baja muy pobre; la clase media, que es trepadora, y la clase social de arriba, la plutocracia. La plutocracia, además, la clase dominante política, que no le interesa a lo otro, porque esa delincuencia de abajo que estamos estigmatizando hoy, ¿por qué está causada? Porque no hay una exclusión de ella, y ella ha visto lo que está pasando en nuestro país, y entonces hace los esfuerzos y se convierte en una delincuencia rampante. Pero ¿a dónde existe más la delincuencia ahora mismo? ¿Quiénes son los que hacen las impunidades hoy en día dentro de nuestro gran contexto de la sociedad? Y ese gran contexto nosotros tenemos que analizarlo todo. No podemos nada más golpear a los excluidos de abajo, que están saliendo del cascarón, que están haciendo lo que ya no pueden aguantar más y están yéndose a otro campo. Ahora, este discurso, lógicamente, mío, no se lo va a decir ningún político, porque tiene un costo político, nosotros lo sabemos, y tiene un efecto secundario. Y ningún político quiere tocar la llaga y darle el dedo, tocarlo en la herida. Desde el punto de vista político y estratégico, desde el punto de vista militar, como usted lo quiera ver, desde el punto de vista filosófico, como usted quiera plantear sus ideas, el tema fundamental es entonces que usted plantea que, o está planteado que la democracia es una democracia maquillada por el hecho de que golpea, criminaliza, penaliza a la pobreza, ¿es lo que usted quiere decir? Así, afirmativo. Abajo solamente que estamos golpeando, y la delincuencia abajo, y la delincuencia está arriba. En ese triangulito que queda arriba, estamos hablando en la plutocracia, la clase dominante del país y la clase no dominada. Lo vemos hoy que queremos aumentar la policía para refinar y controlar más la delincuencia de abajo, de los excluidos, los excluidos aquellos que a menos de 20 kilómetros de aquí, están allí, ahí mismo en la loma de San Cristóbal, no pueden ir a una universidad y no la pueden pagar, pero a las 6 de la tarde ya no pueden salir del sitio de ellos. Están excluidos por naturaleza, están excluidos porque sus quintas